La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. A los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho. Creyeron a la Escritura y la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema oración y precaución. Hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es importante, mis hermanos, que el Señor hoy nos habla de el templo, y el templo puede representar diversas propuestas. Por un lado está el templo físico, de la construcción, ¿verdad?, física, pero también está el ser humano como templo de Dios, pero sobre todo Jesús como el templo. El templo es el lugar en la mentalidad del pueblo de Israel del encuentro con Dios. De ahí entonces que si el templo está en función de Jesús, el templo entonces en cuanto a función de Jesús, Jesús se convierte en el encuentro con el Padre. Mis hermanos, con ocasión de la fiesta de la Pascua, la ciudad de Jerusalén se llenaba de peregrinos. Pascua era para los judíos la fiesta principal, pues en ella el pueblo recordaba la liberación de la esclavitud. Vemos entonces, mis hermanos, que lamentablemente esta fiesta, la Pascua, había dejado de ser una fiesta popular y debida por haber sido manipulada por los líderes religiosos, económicos y políticos de aquel tiempo. Ese momento era para celebrar la gran manifestación de Dios. Sin embargo, se convirtió en un negocio. De ahí entonces que el Señor Jesús, cuando ve este acontecimiento, hace una denuncia. Mis hermanos, si decimos y vemos la realidad de los templos en el tiempo de hoy, ¿cuál es nuestro comportamiento en la iglesia? ¿Cuál es la postura de nosotros cuando estamos en el templo, en la iglesia? Tenemos la visión de que el templo es un lugar para encontrarnos con el Señor. Hacemos el silencio necesario. Tenemos el recogimiento apropiado. O muchas veces convertimos el templo, la iglesia, en un mercado donde hay muchas personas haciendo bulla, donde hay muchas personas ahí chateando, donde hay muchas personas chismeando. ¿Cuál es la visión que tenemos del templo? ¿Será que Jesús también en el día de hoy se queja en contra de nosotros como iglesia porque hemos convertido la casa del Señor en un lugar de ruido, de bulla, de mercado, de donde estamos hablando? Mis hermanos, el templo es un lugar para encontrarnos con el Señor. Que no se nos olvide eso. Si pasamos a la otra dimensión del templo, como nosotros como templo de Dios,
Yo creo que es importante que también permitamos que el Señor arranque todo aquello que está contaminando nuestra vida como templo de Dios. Que el Señor saque de nosotros todo aquello que no le agrada, esos pensamientos que contaminan el templo que somos nosotros, esas palabras impuras que contaminan el templo que somos nosotros, esos deseos impuros que contaminan el templo que somos nosotros, ese odio, ese resentimiento que contamina el templo que somos nosotros. Hoy es un día para que revisemos el templo, la iglesia con una dimensión física, pero también nosotros como templo de Dios. Que el Señor nos purifique, que el Señor saque todo aquello que a Él no le agrada que hay en nuestra vida. Que no se nos olvide que el templo es un lugar de encuentro con Dios. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y te pedimos que nos conceda la gracia de verificarnos como templo tuyo. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre.